Como introducción quiero compartirle una breve porción del libro Instrumentos en las manos del Redentor, del pastor Paul David Tripp, que habla acerca de los frutos conforme a lo que hemos leído en esta mañana. Dice así, habla el pastor diciendo, digamos que yo tengo un árbol de manzana en mi patio. Cada año sus manzanas son secas, arrugadas, morenas y pulposas. Después de varias temporadas, mi esposa dice, no tiene ningún sentido tener este árbol enorme y nunca poder comer manzanas. ¿No puedes hacer nada? Un día mi mujer mira por la ventana y me ve en el patio llevando cortadores de ramas, una engrapadora industrial, una escalera y 2 tanques llenos de manzanas. Subo la escalera, corto todas las manzanas malas y sujeto con grapas manzanas rojas, grandes, brillantes en todas las ramas del árbol. Desde cierta distancia, el árbol parece estar lleno de una hermosa cosecha. Pero si usted fuera mi esposa, ¿qué estaría pensando de mí en ese momento? Si un árbol produce manzanas malas año tras año, hay algo terriblemente mal en su sistema, que desciende hasta sus mismas raíces. No voy a resolver el problema engrapando manzanas nuevas en las ramas. Estas también se van a pudrir, ya que no están conectadas a la misma raíz del árbol, a la savia que le da vida. Por lo que en la próxima primavera tendré el mismo problema de nuevo. No veré una nueva cosecha de manzanas sanas, porque mi solución no ha ido al corazón del problema. Si no se cambian las raíces del árbol, este nunca producirá manzanas nuevas. El problema en nuestra vida cristiana, gran parte de lo que hacemos para producir un crecimiento y cambio en nosotros y en los demás, es poco más que engrapar frutos. Se trata de intercambiar manzanas por manzanas sin examinar el corazón, la raíz detrás de la conducta. Esto es precisamente lo que Cristo criticó a los fariseos. El cambio que ignora el corazón rara vez va a transformar la vida. Durante un tiempo puede parecer un cambio legítimo, pero es temporal y cosmético. Desde lejos se ve como si la persona hubiese cambiado realmente. Podemos ver a una persona que hace cosas diferentes y dice cosas diferentes. El marido parece ser más amable y atento con su esposa. El adolescente parece tratar a sus padres con mucho respeto. La persona deprimida se ha levantado y ha salido de la casa. La relación quebrantada parece haber sido restaurada. Pero los cambios no duran. Y es cuestión de semanas o meses en que la persona queda exactamente como comenzó. ¿Por qué? Porque el cambio no penetró en el corazón. Por lo tanto, los cambios en el comportamiento estaban condenados a ser temporales. Antes de que piense otra cosa, yo le voy a invitar que piense en usted. No piense en alguien más. Regularmente cometemos el error de escuchar un consejo bíblico y ya estamos pensando, este consejo le queda al pastor, al hermano, a mi esposo. ¿Estás oyendo? No, este consejo es de manera personal. Esta porción que hemos leído, hablando de los cambios, hablando de los frutos y hablando de la oración, de la fe, tiene que ver con esto. Los cambios reales que hay en la vida del cristiano, tiene que haber cambios
Pero estos cambios no pueden ser superficiales, porque tarde o temprano estos cambios se van a terminar. No es algo perdurable, es algo aparente. Y es parte de la lección que vamos a ver el día de hoy, en esta enseñanza, los frutos de la fe. La semana pasada, hermanos, retomamos el Evangelio de San Mateo. Concluimos 2 capítulos de Santiago, considerando que Santiago nos habla enfáticamente de la adversidad, cómo resolverla, cómo afrontarla. Y bueno, eso es parte de la sabiduría que Dios quiere dar a sus hijos. Cómo enfrentamos la enfermedad, cómo enfrentamos la pérdida, cómo enfrentamos la escasez, cómo enfrentamos los problemas familiares. Bueno, eso fue lo que aprendimos en Santiago. Ahora estamos retomando. La semana pasada pudimos escuchar acerca de la purificación del templo. Y esta idea de la purificación del templo, desde luego que está hilada, está entretejida con esta porción que hemos leído. Vamos a abordar la enseñanza. El punto número 1 es: la apariencia no es suficiente. Dice el versículo 18: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Está hablando del Señor Jesucristo. Recordemos, la semana pasada aprendimos que el Señor entró al templo, lo purificó, como dice, lo limpió, sacó a todos los ladrones. Y dice la enseñanza que Él se fue a Betania. No se quedó en Jerusalén, sino que pasó la noche en Betania. Bueno, cuando leemos Juan, podemos observar que estaba con Lázaro y con sus 2 hermanas, considerados sus amigos, los amigos de Jesús, en Betania. Bueno, el texto que estamos leyendo dice: por la mañana, volviendo a la ciudad. Esto indica que Jesús regresó al día siguiente, después de la purificación del templo, y regresó precisamente a la ciudad de Jerusalén. Hemos anticipado, hermanos, que Jesús entró a Jerusalén un día lunes. Ya dimos estos datos cuando dimos esta enseñanza. Así que el día de la purificación del templo fue un martes. Y ahora que regresa, es un miércoles. En estos últimos capítulos de Mateo, Él se enfoca en describir la última semana del ministerio del Señor. Así que ya estamos en miércoles, hablando de esta enseñanza. Regresó un miércoles a Jerusalén, y en ese momento dice el versículo que tuvo hambre. Bueno, podemos observar algo brevemente aquí. La Biblia enseña que Jesús es Dios, pero también la Biblia enseña que Jesús es hombre. Hermanos, nuestra mente finita no da para más. Esto es un misterio en la Biblia. Él es completamente hombre y Él es completamente Dios. ¿Y por qué les comento esto? Porque el texto dice que tuvo hambre. Por eso cuando leemos otros textos, cuando leemos Hebreos, que Él nos entiende perfectamente. Hebreos añade que en medio de la tentación Él nos entiende porque Él fue tentado en todo, al igual que nosotros. Él vino a enseñarnos cómo vivir la vida cristiana. Es que está lloviendo y me voy a mojar. ¿No? Jesús se mojó también. Se cansó, tuvo hambre, lloró, se enojó, pero no pecó. La semana pasada observamos cómo esa ira santa, purificó el templo. Pero también es asombroso observar, hermanos, cómo estas acciones que parecen cotidianas o detalles mínimos
se van entretejiendo en la historia de la redención. Porque este acontecimiento de que tuvo hambre, no dice, bueno, pues le dieron de comer y ya. No, sino que allí comienza la enseñanza. ¿Por qué? Porque el hecho de tener hambre, dice el texto que se acercó, versículo 19, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella. Bueno, Jesús tuvo hambre, estaban llegando a Jerusalén, el camino, y dice que miró una higuera y se acercó a ella. La pudo ver a distancia y podemos observar en el texto, hermanos, que esta higuera se encontraba en el camino. Era una higuera pública. Era una higuera que no tenía dueño, hablando terrenalmente. Y bueno, esto desde luego da evidencia de que cualquiera podía tomar fruto de esa higuera. Porque estaba en la vía pública. Versículo 19, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Jesús tenía hambre, dice, bueno, ahí hay una higuera que se ve frondosa, voy a ir y tomar unos higos y pues voy a tomar fuerza para seguir predicando. Pero, oh sorpresa, cuando llega la higuera, esta higuera no tenía fruto, no tenía nada. Dice el texto, solo tenía hojas. Marcos, en el pasaje paralelo, lo describe de la siguiente manera. Marcos 11:13. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas. Concluye Marcos, pues no era tiempo de higos. Ahora, aparentemente, vemos a un Jesús demasiado exigente. Porque el texto dice que no era tiempo de higos, entonces, ¿por qué fue a buscar higos si no era tiempo de higos? Bueno, el poder aprender un poco más del contexto nos da un mejor entendimiento. Regularmente las higueras, hermanos, en Palestina, específicamente, dan su fruto en el mes de junio. El fruto regularmente en las higueras aparece antes que las hojas. Así que cuando una higuera se llena de follaje, se llena de hojas, eso indica que ya tiene frutos. Aunque no era tiempo de higos, el que esa higuera estuviera llena de follaje indicaba que tenía fruto. Este es el mensaje que está externando el autor y nuestro Señor Jesucristo hablando de la higuera. Pues una higuera con mucho follaje tiene fruto. Por eso Él se acercó, aunque no era tiempo de higos. Así que este es el punto, hermanos. Jesús se acercó, pero la higuera aparentaba algo, aparentaba tener fruto, pero en realidad no tenía nada. Era únicamente su apariencia. Las higueras regularmente crecen, puedo decir ampliamente, y tienen un follaje abundante. Entonces se ven bien, se ven frondosas, y eso indica que tienen fruto, pero en este caso esta higuera no tenía absolutamente nada. Así que de lejos se veía una higuera frondosa verde, con sombra, incluso que daba sombra, pero no tenía absolutamente nada. Jesús reacciona ante esto y le habla a la higuera
Marcos nuevamente describe a Pedro, y Pedro dice que estas palabras que el maestro dice son una maldición. Marcos 11:21. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. ¿Cuáles fueron las palabras que Jesús le dijo a la higuera? Le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y en ese momento la higuera se secó. Bueno, ahora, esta higuera, hermanos, esta acción, el que Jesús haya tenido hambre, el que se haya acercado a la higuera, el que no haya encontrado nada, y el que haya hablado a la higuera y la higuera se haya secado, hasta este momento tiene una clara enseñanza. Primeramente puedo mencionar que no fue un acto de ira descontrolada por parte de Jesús. ¿A qué me refiero con esto? A que llegó y dijo: ay, no tienes fruto, y se enojó, y dijo: pues ahora te vas a secar para que se te quite. No fue así. Él está dando una enseñanza. Él está compartiendo algo a sus discípulos, y precisamente la enseñanza es lo que le da un claro sentido a estas palabras. Pongamos mucha atención, por favor. La higuera, hablando del texto, en su contexto, la higuera es una comparación con el pueblo de Israel incrédulo. Versículos anteriores, el Señor ha condenado a aquellos, escúcheme bien, que habían tomado el culto como un negocio. Brevemente, nuestro hermano nos compartió que había, como dice el texto, cambistas. ¿A qué se dedicaban ellos? A cambiar monedas. Bueno, ellos recibían monedas de otras naciones, de otros lugares, pero desde luego que lo hacían para tomar negocio, para tener una ganancia. Además, la gente podía venir de lejos y traía su ofrenda, traía sus palomitas, traía sus corderitos, para que cuando llegaran al templo le dijeran los encargados: tu ofrenda no sirve, tu ofrenda no es aceptable delante de Dios. Oye, pero vengo de 3 días caminando, ¿qué puedo hacer? No te preocupes, yo aquí te voy a vender una ofrenda que sí es aceptable al Señor. Eso es lo que había condenado a Jesús. Por eso les dijo: la casa de mi Padre ustedes la han hecho una cueva de ladrones. Porque habían tomado la fe como una fuente de ganancia ilícita. Ellos lucraban abiertamente. Y cabe mencionar que los fariseos eran parte de la clase alta junto con los saduceos. Eran aquellos que estaban empoderados económicamente. El mismo texto muestra que ellos devoraban las casas de las viudas. Bueno, eso fue lo que condenó en versículos anteriores. Ahora está mostrando otra enseñanza. Lo primero que podemos observar es que la higuera, hermanos, continuamente es usada como una referencia para describir al pueblo de Israel. Oseas 9:10 dice así: como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera. En su principio vi a vuestros padres. Ahí está la comparación. Ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. Ok, ahí está la referencia, comparando a Israel con la higuera. Otro texto, Jeremías 8:13. Los cortaré del todo, dice Jehová. No quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera. Y se caerá la hoja
y lo que les he dado pasará de ellos. Nuevamente la higuera. Una referencia más, Joel 1:6, hablando de juicio. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, hablando de los caldeos, el ejército de Babilonia. Sus dientes son dientes de león, y sus muelas de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera. Ahí está la referencia. Del todo la desnudó y derribó. Sus ramas quedaron blancas. Cuando el Señor se expresa, o cuando el autor está tomando la higuera, desde luego que está hablando del pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que está enseñando? Bueno, las hojas que tenía la higuera representan desde luego esa apariencia de que tenían fruto, de que realmente estaba cumpliendo su función. Hermanos, un árbol frutal como la higuera, su función es dar fruto. Un árbol frutal, su función es dar fruto. Bueno, Israel de igual manera tenía una función. Ellos, como el pueblo escogido, tenían la gran responsabilidad de predicar la ley de Dios, de mostrar la gloria de Dios a las naciones. ¿Recuerda usted cuando leímos el pasaje de Rahab? Dice, es que el temor de ustedes ha caído sobre nosotros, porque hemos escuchado las maravillas que Dios hace con ustedes. Hermanos, las naciones que rodeaban a Israel escuchaban las maravillas que había hecho con ellos. Cómo abrió el mar, cómo les dio agua, cómo les descendió el maná, cómo abrió el Jordán, cómo cayeron los muros de Jericó, cómo nadie les podía hacer frente. Imagínense. Bueno, ese era su trabajo. Una vez establecidos, ellos tenían que compartir la ley de Dios de manera legítima, de manera clara, pero no lo hicieron. Aparentemente eran muy religiosos. Sus vestiduras eran muy elegantes. Sus mantos, sus anillos, su apariencia era hermosa, pero no tenían fruto. Esa es la comparación que está usando el Señor. Ellos se habían apoderado de la ley, la habían legalizado, sacaban ganancia y además imponían mandamientos de hombres por encima de la ley. Ellos, en pocas palabras, ellos se creían Dios. Se creían mejores que Dios. La higuera no producía higos, Israel tampoco tenía frutos. Ahora, recordemos que el ministerio del Señor Jesús aproximadamente duró 3 años. Bueno, después de 3 años, porque estamos hablando de la última semana del ministerio, el Señor está a punto de entregar su vida para ser crucificado. Después de 3 años de ministerio, de predicación, los judíos no querían arrepentirse. Y aún, hermanos, este juicio sobre la higuera es una muestra de su misericordia. Les estaba anticipando que venía un juicio, pero ellos no quisieron entender. Ellos endurecieron su corazón. Ellos tenían la ley, los profetas. Ellos tenían el libro de Proverbios y no lo conocieron. Escuchen lo que dice Proverbios 22:3. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Esta palabra simple se traduce también como tonto, como bobo.
Es aquel que no tiene entendimiento, no es capaz de ver lo que está por acontecer y sufre el daño. Esta maldición vino 70 años después. Y podemos observar que aún después de la crucifixión del Señor, hubo misericordia. 70 años después vino este juicio. Cuando el emperador Tito aplastó al pueblo judío. Que ya lo veremos con más detalle. Estamos observando, hermanos, que esa semana se estaban preparando para la Pascua. Y bueno, la Pascua era una fiesta nacional, una celebración nacional, porque en ese día ellos recordaban cuando fueron liberados de la esclavitud en Egipto. ¿Recuerda usted el Cordero de la Pascua? Ellos pintaron sus dinteles, sus puertas, con la sangre del Cordero, y la Biblia lo describe como el ángel de la muerte, que acabó con todo primogénito de Egipto, excepto con el pueblo de Israel. A ellos no les pasó nada. Y desde luego que simboliza un juicio, pero simboliza la redención, la salvación que viene por medio del Cordero. Bueno, también podemos observar que en esos tiempos es cuando había mayor hipocresía espiritual. Era cuando había mayor hipocresía. Si era una celebración, sí estaba ordenada en la ley, pero ellos era cuando más hipócritas se volvían, más sacaban ganancia, más aprovechaban la ocasión para obtener beneficios personales. ¿Cómo aplicamos esto a nuestra vida? Quise tomar una porción del comentario del pastor Samuel Pérez Millos, en su comentario de Mateo. Él lo describe así: muchas personas son meros religiosos que practican las normas y reglas establecidas por la religión y en muchos casos establecidas por ellos mismos, para dar apariencia de piedad, mientras que están lejos de Dios. Estos son los que dicen amar a Dios, pero desprecian a sus hermanos. Son adoradores de la doctrina, mucho conocimiento, pero desconocen al Dios de la doctrina. Son meros profesantes que revuelven los cielos y la tierra para encontrar seguidores de ellos y sus ideas, condenándolos luego a la misma condición de solamente ser aparentes en lugar de ser fieles. La advertencia solemne del Evangelio tiene que ver con la vida de apariencia delante de los hombres, que es simplemente hipocresía delante de Dios. El creyente hipócrita que vive solamente de apariencias terminará secándose como la higuera. Esa es la aplicación que le podemos dar. Ser cuidadosos en no ser hipócritas. Ser de una sola pieza. Que cuando llegue el pastor a visitarle, o el hermano, no le baje al radio, súbale, son alabanzas. Bájale, porque ahí viene el pastor. Tenemos que ser de una sola pieza. De otra manera somos hipócritas. Y ahí está el fin. Y una sequedad, hay una muerte. Una vez más, el pueblo de Israel venían de un linaje que había tenido, escúcheme bien, contacto visual, auditivo, incluso personal con Dios. Pero eso no les sirvió de nada, hermanos. Se volvieron hipócritas.
Se sentían mejor que los demás. La iglesia no estamos exentos de eso. Debemos tener cuidado de no endurecer nuestro corazón. El escritor a los hebreos dice, hermanos, por favor tengan cuidado. No se dejen engañar, porque el pecado es engañoso y su corazón terminará endureciéndose. Exhórtense mejor cada día para que no caigan en ese pecado. La correcta relación de las personas con Dios siempre se deja ver por el fruto. Jesús declaró, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. El fruto siempre, hermanos, escúchenme bien, el fruto siempre va a confirmar la salvación. Si la persona no tiene frutos, posiblemente no es salva. Puede simpatizar con la religión cristiana, puede respetar a Jesús, puede tener una buena opinión de la Biblia, pero puede que no sea salva, porque no tiene frutos. Y como vimos en la introducción, los frutos se pueden engrapar y podemos remendar y hacer muchas cosas. Pero si cuando estoy a solas, cuando estoy en problemas, cuando nadie me ve, cambia mi manera de ser, hay problemas con la raíz, hay problemas con el corazón. Punto número 2, la suficiencia de la fe. Versículo 20, viendo esto los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Los discípulos estaban presentes en estas acciones. Mateo dice que estaban viendo, lo hemos leído, viendo esto los discípulos. Marcos en 11:14 dice que ellos estaban oyendo. Así que conclusión, ellos estaban viendo y estaban oyendo. Ellos estaban ahí, presenciaron eso. Ellos fueron los principales receptores de esta enseñanza. Aunque después esto se comunicó, pero ellos fueron los primeros en recibir esta enseñanza, los discípulos. Y él les estaba mostrando el juicio sobre la higuera, desde luego, mostrando lo que viene para una nación incrédula y sin fruto. Los discípulos se llenaron de asombro. El asombro fue por qué se secó tan rápido la higuera, por qué en ese momento se quedó seca específicamente. No se asombraron del juicio, ellos no preguntaron, oye, ¿por qué secaste la higuera? Sino, ¿por qué se secó tan rápido? Esa fue la pregunta. Bueno, versículo 21, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Jesús responde a la pregunta de sus discípulos y podemos detallar esta respuesta que les da con estas tres afirmaciones. Lo primero que Jesús les dice es que ellos deben tener fe y no dudar. De cierto os digo que si tuvieres fe y no dudares, la condicionante es tener fe y no dudar. Siguiente, Jesús le está diciendo que ellos serían capaces de hacer lo mismo que Jesús había hecho. Y uno más, también les dice que serían capaces de mover un monte y echarlo en el mar. Y Jesús asegura que todas estas cosas son posibles. Bueno,
Entendamos también estas palabras para no caer en el error de pensar que esto es una carta abierta para que el creyente pida lo que quiera y le tiene que ser hecho. Eso es una mentira diabólica. La enseñanza sobre la fe, escúcheme bien, tiene que ver, primeramente, Jesús toma como punto de referencia a la higuera seca. No está hablando de otra cosa. Están hablando de la higuera seca. Bueno, ese es el punto de partida. Ahora, al entender que la higuera no dio fruto y se secó, quiere decir que Israel, al no arrepentirse, va a sufrir sus consecuencias. Israel conocía la ley y los profetas. Todos los que servían en el templo sabían eso, pero fracasó en su trabajo como instrumentos de Dios. Bueno, como consecuencia, lo primero que podemos ver en el texto es que el Señor tomaría hombres del vulgo, sin letras. Así identifican los sacerdotes a Pedro y a Juan. Estos son del vulgo y no saben nada, pero después se asombraban por la manera en la que ellos predicaban. Estos hombres del vulgo, junto con la iglesia de Cristo, proclaman la verdad que Israel no quiso hacer. Eso es lo primero que tenemos que entender. Israel no quiso obedecer, el pueblo. Lo que le correspondía a él, ahora el Señor lo está transfiriendo primeramente a sus discípulos, que fueron sus apóstoles. Y como iglesia también lo está transfiriendo a nosotros. Hermanos, hoy usted y yo tenemos la gran responsabilidad de predicar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Y eso debe de ser motivo de gozo, de alegría, saber que somos instrumentos en las manos de Dios. Ahora, el Señor está haciendo énfasis en la necesidad, de tener fe, de no dudar, para que ellos pudieran cumplir su ministerio. Hermanos, el contexto nos muestra que los discípulos, una vez que el Señor ascendió a los cielos, ellos no se dedicaron a su vida personal. Ellos le dijeron, bueno, fue un bonito tiempo con Jesús, ahora cada quien, aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. La Biblia no enseña eso. No describe la vida de los apóstoles, tal vez en su trabajo, con su familia, haciendo otras cosas. Y quiero concluir esta idea. Las promesas que el Señor les dio a ellos fueron dadas en el contexto del ministerio. Así que cuando el Señor les dice, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? Que en el cumplimiento del ministerio del apostolado, ellos deberían tener fe y no dudar. No es que podemos hacer estas preguntas para entender mayormente el texto. Primera pregunta. ¿Los discípulos serían dotados para secar higueras cuando no encontraran fruto? Para eso les dio la palabra el Señor. Medítelo. Siguiente pregunta. ¿Los discípulos serían dotados para arrancar montes y arrojarlos en el mar? ¿Para eso fueron dotados? Una pregunta más. ¿Hay algún testimonio en la Biblia que verifique estos actos como propios de los apóstoles? No se muestra eso. La respuesta evidente y obvia es no. No fue para eso.
Entonces, ¿qué estaba enseñando el Señor Jesús? Bueno, ya observamos que la higuera, una figura y un ejemplo que le pasaría al pueblo incrédulo. Ahora el Señor suma la idea de tener fe para vencer obstáculos en el cumplimiento de su ministerio. El Señor está usando, hermanos, la literatura. Y aquí está usando una hipérbole para que quede bien entendida la idea. Él describe un monte que es arrancado desde sus raíces y echado a la mar. Hermanos, esto nunca sucedió. Jesús mismo nunca lo hizo. No está hablando en el sentido literal. Tampoco los apóstoles vemos en alguna porción de la Biblia que se diga eso, para que se cumplieran las palabras de Jesús cuando el apóstol Pablo arrancó el monte y lo echó a la mar porque le estorbaba para pasar a predicar. Eso no sucedió. Bueno, entonces estamos entendiendo que el Señor está usando una hipérbole para poder enseñarles a sus discípulos tanto la necesidad de tener fe como a la magnitud del poder de la fe en Cristo Jesús. De realizar cosas, escúcheme bien, que parecen imposibles en cuanto a la predicación del Evangelio y en cuanto al cumplimiento del ministerio apostólico. Esta fe que el Señor les comparte, esta confianza, desde luego que tiene que ser una fe lejos de intereses personales, dirigida por el Espíritu Santo. No hay algún pasaje donde se muestre que los apóstoles u otros creyentes usaron esto de una manera egoísta. No, siempre fue en cumplimiento, siempre fue para la extensión del reino de Dios, no del reino de los discípulos, sino del reino de Dios, de la verdad del Señor. Así que, en otras palabras, los discípulos de Cristo al momento de llevar a cabo la obra de Dios dentro y fuera de la iglesia, hicieron uso de la fe y no para fines personales. Hermanos, y esto es importante, ¿podemos orar y hacer peticiones al Señor? Claro que sí. Eso también está muy claro en la Biblia. Entonces ya no pide, sí, usted pídale al Señor. Usted suplíquele al Señor. Clámele. Señor, tengo esta necesidad, y no deje de orar. Y espere en Él. Esa es la gran diferencia de confiar en el Señor, de decir, yo oro, yo creo, yo confío, Señor, pero también sé que tú tienes la última palabra. No está en mí. Es una gran diferencia decir, es que la palabra dice que aquel que creyere, y comenzamos a sacar el texto del contexto, cuando la Biblia no está diciendo eso. La Biblia enseña que el Señor es soberano y Él tiene la última palabra. También podemos observar en esta porción un contraste muy claro. ¿Qué pasa con los hipócritas que se dicen ser, que dicen amar a Dios, tomando como referencia la higuera, se secan y se mueren? Bueno, también este texto nos muestra el contraste en lo que pasa con ellos, pero ¿qué es lo que pasa con los verdaderos discípulos? Que sus oraciones serán escuchadas en el contexto del servicio, pero que además serán instrumentos del amor de Dios. También el texto nos enseña eso. Que hay una gran diferencia en ser un hipócrita religioso, en ser tal vez ignorante de muchas cosas, pero ser obediente a Dios. La verdad es que no sé nada de teología. Lo único que sé es que cuando yo oro, Dios me escucha. Con eso es suficiente. Vámonos a servir. Es que yo no sé predicar.
¿Qué dice el texto? El texto dice eso. Pues es lo que tienes que hacer. Y ya. Es lo que está mostrando el texto. Cómo los israelitas se jactaban de su linaje real, de ser descendientes de Abraham, de vestirse cómodamente, de saber mucho, de condenar al Hijo de Dios, de llevarlo a la cruz. Una gran diferencia con aquellos hombres del vulgo y letrados, sin mucho conocimiento. Hoy, hermanos, vemos a una iglesia igual. Una iglesia como instrumentos en las manos de Dios. Una iglesia llena de fe, llena de obediencia. Ahora, yo tengo que decirlo así, hermanos. La iglesia tal vez no tenga mucho conocimiento. La iglesia no tiene sangre judía en sus venas. Pero Dios nos ha escogido para predicar su evangelio. Escuche cómo el apóstol Pablo nos describe. Primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, la Biblia nos describe como no sabios ni poderosos. No, hermanos, que estoy en la iglesia porque les hacía falta un guapo. Aquí estoy. No. Aquí faltaron agregar más cosas, pero con lo que describe el apóstol Pablo es muy claro. Es que por mis habilidades el Señor me colocó en su iglesia. No es cierto. No eres ni sabio, no eres poderoso, ni mucho menos eres noble. No vienes del linaje real de México, que no tenemos una línea de sanguínea real como la tenían los judíos. Por todo lo contrario, eres necio, eres débil, eres vil y menospreciado, pero esa condición la ha cambiado el Señor. Quiero aclarar. Si ya el pastor nos dijo, no, la Biblia enseña que Él nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. ¿Tenemos que captarnos de algo? No. Fuera de Cristo no somos nada. Por eso nos escogió. Lo mismo que al pueblo de Israel, Deuteronomio les dijo. ¿Saben por qué los escogí? Por ser el más insignificante de todos los pueblos. Por eso los escogí. Bueno, bendito Dios que nos escogió. Versículo 22. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Bueno, enfatiza nuevamente ahora la oración y la necesidad de creer, de pedir y de creer. Dice, la Biblia muestra, hermano, la necesidad tanto de la oración personal como la oración corporativa, la oración con el cuerpo de Cristo. Termina esta idea diciéndoles, y todo lo que pidan en oración. La Biblia enseña dos oraciones de manera general, la personal y la corporativa. Cuando digo corporativa me estoy refiriendo al cuerpo de Cristo. Las dos son importantes. La Biblia no enseña, es que yo estoy llorando en mi casa, yo leo en mi Biblia, ¿y la iglesia cuándo? Bueno, la Biblia enseña que cuando nosotros entramos a ese lugar secreto y desnudamos nuestro corazón y le decimos, Señor,
este soy yo, Él nos escucha y nos responde. Pero también la Biblia muestra que cuando la iglesia se reúne a orar, el Señor responde a su iglesia. Bueno, y también puedo mencionar que en este momento el Señor Jesús no le está dando la enseñanza a una persona, sino se la está dando en plural a los discípulos, que más adelante ellos entenderían el concepto de la iglesia. Y podemos observar la necesidad que tiene la iglesia de orar como un pueblo. Por eso los jueves tenemos un tiempo de oración. Por eso tenemos hermanos que están organizando, liderando, esforzándose en ser piadosos, en orar por las necesidades de los hermanos, en compartir. Bueno, cabe mencionar que aquí también, hermanos, necesitamos nosotros compartir nuestras necesidades con la iglesia. Porque también el Señor escucha a su iglesia. Y si tú tienes una necesidad y la quieres llevar, cargar solo, suceden dos cosas. Estás negando la oración corporativa y además estás siendo hipócrita. ¿Por qué? Porque nadie puede conocer tus necesidades. Si eres hipócrita. Porque nadie te conoce tal cual eres. Hermano, estoy pasando problemas en mi matrimonio. Oren por favor por mí. Aleluya. Y oramos y lo abrazamos y lo visitamos. Y si se está portando mal, lo cacheteamos. Pero si la iglesia no conoce tu necesidad, ¿cómo podemos interceder? No, es que para que los hermanos se enteren de mi condición, eres hipócrita. La iglesia no tiene que enterarse que tengo necesidad, eres hipócrita. La iglesia no tiene necesidad de enterarse que mi matrimonio, eres hipócrita. La iglesia no tiene que enterarse que mis hijos, eres hipócrita. Y ya vimos cuál es la condición de los hipócritas. No hay fruto. No podemos crecer. Frutos engrapados y se cubre un árbol bien bonito, pero por dentro seco. La palabra creer también se traduce como confianza. Y una vez más, los discípulos no fueron perfectos. Y cuando hablamos de en calidad de apóstoles, ellos no fueron perfectos. Pero ellos procuraban estar alineados a la voluntad de Dios. Y podemos ver las oraciones que hacían y los milagros que sucedían. Porque ellos estaban alineados a la voluntad de Dios. Y además porque era en el cumplimiento del ministerio que se les había concedido. Es que, híjole, como que necesito un auto. Voy a orar para que él se... Ponte a trabajar. No necesitas, ponte a trabajar. Estoy orando por esa familia porque le voy a predicar el evangelio. Ahí está. Hermosos son los pies de los alineado a la voluntad, no a deseos egoístas. Ojalá y el Señor se llene a mis vecinos, porque siempre escuchan, no, ve y predícales. Ay, el gobierno, Señor, que caiga tu justicia. No. El que tienes que cambiar eres tú. No oraciones egoístas, alineadas a la voluntad de Dios. Y esta palabra de creer es un verbo
en presente activo. O sea, aquí y ahora y activo, continuamente. El individuo constantemente está creyendo, todo el tiempo. Y Santiago nos hace una advertencia sobre el pedir. Santiago 4:3, conocemos esta referencia. Pedís, y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Son cosas a las que estamos expuestos. Nos dejamos engañar fácilmente por nuestras buenas intenciones y nuestras oraciones terminan siendo egoístas. Una vez más, una pregunta: ¿los discípulos podían pedir lo que quisieran a su antojo? ¿Los discípulos recibieron todo lo que pidieron en oración? Podemos ver a un apóstol Pablo abofeteado por un emisario de Satanás. Y él describe: 3 veces le he rogado que me lo quite. ¿Y cuál fue la respuesta? No. Podemos entender que no son versículos para decir, puedo pedir. No, no puedes pedir lo que quieres. Alineado a la voluntad de Dios. En el cumplimiento de tu ministerio, de tu servicio, de tu vocación, de tu expresión de fe. Allí sí. Podemos llevar todas nuestras peticiones, como lo hemos comentado, hermanos, y por muy pequeñas que parezcan, no quiero que se malentienda esto, por muy pequeñas que parezcan sus peticiones, yo le invito a que siempre las lleves delante de Dios, siempre. Aunque ya conozcas el camino, aunque es algo que ya sabes hacer, ponlo delante de Dios. Todo tiempo, oración. Y las cosas que tú no puedes hacer, las cosas que están fuera de tu alcance, confianza. El Señor te escucha. El Señor sabe de qué manera va a responder. Y una cosa más. Hermanos, la Biblia de manera general nos enseña las cosas que Dios hace. Las imposibles. Pero también la Biblia enseña que el hombre es responsable de poner en práctica el consejo bíblico. Quiero poner un ejemplo muy breve. Tú tienes problemas con tu hijo porque no te obedece. No puedes despreciar el consejo bíblico y únicamente orar. Escúcheme bien, no le estoy diciendo que no ore. Ore. Pídale sabiduría a Dios. Y si su hijo vive bajo su techo, corríjalo. Corríjalo. Vayamos a la Escritura, cómo se corrigen los hijos. Con amor, con misericordia. Y cuando es necesario, un varazo. Ahí está en la Biblia. Claro. No puedo cometer el error de decir, pastor, es que estoy orando por mi hijo porque no quiere cambiar. Ya tiene 50 años y no cambia. Pues si nunca le pusiste límites, ¿cómo quieres que cambie? ¿Somos más buenos que Dios? ¿Somos más sabios que Dios? No, no es que estoy llorando. Hipócrita. Corrígelo. Corrígelo. Pon orden en tu casa. Pon reglas. Y si no se cumplen, que haya consecuencias. Y dicho sea de paso, a los hijos de hoy, no necesita usted darles un barazo. Nada más quíteles el wifi, quíteles el celular. Y con eso, hermano, se les acaba la vida. Con eso, mamá, ya me voy a por... Apenas lleva 5 minutos sin el teléfono. Se despierta. ¿Dónde está mi teléfono? Bendito Padre. Seamos sabios, hermanos. El principio bíblico aquí está. Orad con fe, creyendo, rogándole al Señor
Pero las cosas que tú tengas que hacer, hazlas por favor, hermano, hermana. Aplica el consejo. Tienes que corregir, corrige. Tienes que poner límites, pon límites. Tienes que recortar gastos, recórtalos. No, pastor, es que estoy acostumbrado al caviar. Bueno, pues ahora que sean frijoles. Nos hemos afanado tanto a un estilo de vida que perdemos tantito la comodidad. Ay, señora, hipócritas, acostumbrados a lo material. Cuando el Señor toca las finanzas, ahí sí le buscamos. Pero cuando todo está bien, seamos sabios, hermanos. Llevemos a cabo el consejo. Aquí está la sabiduría. Dice Santiago, y si a alguno le falta sabiduría, pídasela al Señor, que Él da abundantemente y sin reproche. El Señor te va a decir, oye, ya te di, ya con que me pasé contigo, no, ¿necesitas más? Ahí te va más. Pero ponla en práctica. Conclusión. El Señor le concedió en este momento a los discípulos conocer el juicio sobre una nación incrédula, sobre los hipócritas que ponen, escúcheme bien, su confianza en sus acciones, en sus propios pensamientos, en la apariencia y no en el Señor Jesucristo. Hoy ese juicio también lo hemos conocido nosotros. Hoy la iglesia no hace juicio, simplemente predica la verdad del Evangelio y los oyentes son responsables de su decisión. Prediquemos, hermanos, fielmente el Evangelio. Unido a esto, el creyente, además de predicar, puede vivir ordenadamente, de manera agradable a los ojos del Señor, y para esto es necesaria la oración y la fe. Todos los obstáculos que se presenten en el cumplimiento de la voluntad de Dios se pueden vencer por medio de la oración con fe y en plena confianza de que el Señor tiene el control de tu vida. Oremos en esta mañana.